Listo, chicos, entonces continuamos. Bueno, entonces les decía que es importante. Me faltan dos. Les decía que es importante agitar muy bien y mezclar muy bien el medicamento cuando lo vayamos a diluir. Y pues verificar que no se formen cristales. A veces se forman cristales o el medicamento se puede también vigilar que no haya precipitación o se puede volver lechoso como está la imagen. Entonces, una vez que se precipite y queda así como la imagen de la izquierda y el otro queda así lechoso como la imagen del lado derecho que ustedes pueden observar. Entonces hay que verificar eso porque pues si el medicamento se vuelve así, es incompatible para colocarlo, ¿listo? Eh, si cuando nosotros colocamos el diluyente queda con espuma, hay que dejarlo un momentico quieto y permitir que se reconstituya espontáneamente y luego se puede envasar. Pues es normal que pueda tener espuma, pero se deja quieto, pero que pase este tipo de cosas, que se, se precipite de esa manera o se vuelva lechoso, eso no es normal, entonces ese medicamento pues no se puede usar y se debe pasar el reporte de que el medicamento se cristalizó. ¿Listo? Siempre es importante rotular las mezclas que se realizan. Entonces, aquí, ¿qué se debe colocar? Se debe colocar el nombre del medicamento, eh, qué dosis tiene, se puede el peso del paciente, eh, la fecha y hora de preparación. Esto se muestra, por ejemplo, medicamentos que hay que colocar en infusiones continuas. ¿Sí? Y pues el rótulo debe ser legible, con letra que se entienda, que todos puedan entender y cuando entren a revisar, pues sepan de qué medicamento se trata. Esto se usa mucho, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, donde los pacientes están con tantos medicamentos y tantas infusiones continuas que hay que marcar muy bien y rotular muy bien los medicamentos, pues para que no se confundan. Eh, hay que hay que utilizar también, diluir el medicamento pues de acuerdo al balance hídrico. ¿Qué significa esto? Que si es un paciente que tiene restricción de líquidos, hay que tratar de no diluirle tanto el medicamento, sobre todo cuando lo vamos a colocar un antibiótico en el buretrol, hay que tratar de bajarle la cantidad de líquidos en el que se va a diluir. Hay que utilizar material de baja absorción como el vidrio en algunos medicamentos específicos, ¿sí? Por ejemplo, en un medicamento que se llama diazepam, en otro que se llama butamina y dopamina. ¿Sí? Estos son medicamentos donde hay que utilizar preferiblemente material de vidrio. Nunca en la vida se deben administrar medicamentos a los componentes sanguíneos, ni a los glóbulos rojos, ni a las plaquetas, ni al plasma, nunca, 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 nunca. Ay, que es que pasemos del medicamento por aquí que le está pasando a la sangre y aprovechemos. Eso no se debe hacer. No mezclar medicamentos con bicarbonato. Utilizar equipos fotorresistentes que protegen de la luz. Hay medicamentos que necesitan ser administrados con equipos especiales que son oscuros generalmente, como está aquí en la imagen. Ese negrito, son así, son fotorresistentes y la idea de estos equipos es que protejan de la luz el medicamento, porque si no el medicamento se puede dañar y descomponer por la luz. Entonces, por ejemplo, un medicamento que se llama nitroglicerina, nitroprusiato, furosemías, son medicamentos que si se ponen en goteos continuos, se deben proteger de la luz y, por ejemplo, cuando estos equipos no es que sean, digamos, no es que hayan millones de equipos en los hospitales y porque además el costo y todo, pues son más costosos, lo que uno hace cuando no hay es cubrir con bolsa negrita de basura. Lo que uno hace es que corta la bolsa y empieza a cubrir todo el equipo, el buretrol, el, el equipo en general. Es digamos que una medida que se puede usar para hacer este tipo de cosas cuando no están los recursos, cuando es no sé, un hospital de bajo nivel que no tiene todos los recursos, puede ser usar
puede ser una opción esta. Idealmente utilizar unidosis para evitar excesos. En muchos hospitales ya mandan la dosis del paciente en una bolsita, en la dosis que requiere, digamos, no sé si el paciente tiene 500 miligramos de algún tipo de medicamento, de una vez le mandan la dosis ya preparada y es solamente conectarla con los líquidos. Utilizar soluciones libres de iones como la dextrosa y la solución salina, que el lactato sí tiene y puede hacer reacción con algunos medicamentos. Ya cuando nosotros hemos diluido el medicamento en la ampolla, las que les digo que vienen en polvito, siempre se debe refrigerar. Si es un medicamento en el que solamente usamos la mitad de la ampolla, no sé, por ejemplo en el caso de los niños pasa mucho que no se le pone la dosis completa, lo que uno hace es que la puede refrigerar, pero siempre hay que marcarla de acuerdo a cómo la diluyó uno. ¿Sí? Entonces la guarda, la marca y la marca con la fecha y cómo quedó la concentración de la dilución. No mezclar medicamentos en una misma solución, entonces no es aconsejable que se coloque en un mismo tiempo dos o más medicamentos. Si tiene el paciente 3 o 4 medicamentos intravenosos, por ejemplo, lo ideal es espaciárselos y dejarle un horario de 2, otro horario de 4 y otro horario de 6, digamos. Cuando uno está en el horario de la tarde, dejarle esos horarios, pues porque no se deben mezclar, porque hay muchos que producen interacciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una. Señora. Porque cuando, o sea, digamos, le están dando el medicamento y a ellos les sobra medicamento porque cuando le dan de alta al paciente uno no se puede llevar eso. O sea, le Porque sobra. los medicamentos, pero te refieres a qué tipo de medicamentos. Lo que pasa es que a los Por ejemplo, horarios, esos que son mezclados. Por ejemplo, en un caso mi hija le tuvieron que dar un medicamento de esos y en la fórmula le recomendaban seguir tomando el medicamento, pero entonces no me daban el que le estaban dando en el hospital, sino me hacían comprar uno igual para dárselo en casa. lo que pasa es que esos medicamentos, digamos que son de uso intrahospitalario. ¿Sí? Entonces, eh, digamos que yo, por ejemplo, yo ¿qué hacía? Cuando era medicamento tomado, digamos que era el frasco de los niños, que no se les, yo se los daba y decía, mire, termine de darle este, pero en muchos casos, en muchos hospitales no lo dejan, no lo permiten. O sea, no permiten ni que tú entregues medicamentos que ya tú has preparado por lo mismo, porque es un medicamento que ya está preparado, por ejemplo, en los antibióticos de los niños que vienen en frasco en polvo, lo ideal es que lo administre la persona que lo preparó. Entonces, como no lo preparaste tú, sino la enfermera, pues por seguridad, para que no vaya a pasar nada, lo hace. Lo mismo los medicamentos, obviamente los intravenosos, pues nunca se le entregan al familiar, por supuesto, porque ya se acaba el tratamiento, pero más que todo también por eso lo hace, ¿no? Como para evitar y prevenir. Siempre la persona que lo administra, si tú vas a empezar a darle el medicamento a tu niño, pues tú lo preparas en tu casa y ya sabes cómo quedan las concentraciones y todo. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en la administración de medicamentos? También los cuidados del acceso venoso. Entonces, pues, algo importante es incentivar la vía de inserción periférica, que es el catéter que yo les decía que va al corazoncito, pero que se introduce periféricamente en pacientes que necesitan administración de medicamentos irritantes o desicantes. ¿Que son estos medicamentos? Son medicamentos que son muy fuertes y para la vena, pues para las venas periféricas normales se dañan muy fácilmente. Eh, Obviamente dentro de estos están todo el grupo de medicamentos que se usan para cáncer, citotóxicos se llaman, pero hay otros medicamentos que no son citotóxicos, pero sí pueden causar, irritar fácilmente las vías periféricas. No en todos los hospitales se usa este catéter, el de inserción periférica, además que necesita un entrenamiento especial, pues sí lo puede colocar en enfermería, pero necesita un entrenamiento especial, entonces, y pues digamos que son costos más elevados. A veces lo que hacen es poner un catéter central que es pues mucho más difícil de colocar y lo tiene que hacer un cirujano o el pediatra de acuerdo a la especialidad. Entonces, pues la idea es que cuando hay pacientes con este tipo de tratamientos, así que son muy fuertes,
para las venas, dejarle un catéter de inserción periférica. El tiempo de administración de los medicamentos está aproximadamente de 30 minutos, excepto los antibióticos, el calcio, el potasio, que como son medicamentos fuertes, deben ser administrados en un periodo más largo de tiempo, en 60 minutos o lo que indique el fabricante. Después de que se coloca el medicamento, lo ideal es lavar la vena con 10 centímetros de solución de la base que tenga el paciente. Si el paciente está con solución salina, pues se le lava la venita con solución salina para limpiar el resto de medicamento que puede haber quedado. Se recomienda el cambio de equipos y mezclas cada 24 horas y en dextrosa cada 12 horas. Que lo que se hace cuando uno cambia una mezcla porque se le acaba al paciente, si está en el goteo que uno lo tiene, el goteo debería durar para 24 horas, pues de acuerdo al goteo que tenga, porque el goteo de pacientes que les dura 5 horas una solución salina si se le pasa 100, por ejemplo. Pero hay pacientes que tienen un goteo muy lento, entonces esa solución le puede durar 2, 3 días. Lo ideal es que si se le puso a las 8 de la mañana de hoy, se le cambie mañana por el riesgo de infección y todo el cuento. Entonces, lo ideal es que se cambie cada 24 horas los líquidos. Bueno, ¿qué medicamentos podemos encontrar como para que ustedes de pronto lo escuchen y se les haga familiar? Qué pena, ¿lo puedes devolver un momentico? Gracias. Bueno, en urgencias se usan miles de medicamentos. O sea, en urgencias y en todos los servicios. Digamos que hablar de medicamento por grupos es un tema que le puede gastar en un semestre completo de farmacología. Está, profe, gracias. Bueno, sin embargo, pues como para que ustedes conozcan qué tipo de medicamentos, para que escuchen de pronto qué tipo de medicamentos se pueden usar en los servicios de urgencias o en los servicios donde ustedes se encuentren, no necesariamente en urgencias. Entonces, hay un medicamento que se llama nitroglicerina, que eso es para ayudar a subir la tensión cuando el paciente está hipotenso en shock. Esta es la que les digo que se debe pasar en un equipo oscuro, fotorresistente. Estos medicamentos son usados generalmente, estos 3 primeros son usados generalmente cuando los pacientes están en una condición de paro o los signos vitales están muy descompensados. La dopamina y la adrenalina son medicamentos que de pronto ustedes van a escuchar que se usan mucho en urgencias cuando están reanimando a un paciente de más. Ustedes se dan cuenta, los medicamentos siempre vienen con la concentración, nos dice cuántos miligramos hay, en cuántos, por ejemplo, la nitroglicerina, si se alcanzan a dar cuenta de la imagen, nos dice que vienen 50 miligramos en 10 mililitros. Es decir que en todos los 10 mililitros hay 50 miligramos del medicamento. Entonces, no sé, en el colegio de pronto ustedes lo aprendieron, por ejemplo, Jefferson. Si a ti te dicen, vamos a hacer un ejercicio como por ejemplo, si a ti te dice el médico que le administres 5 miligramos de esa nitroglicerina al paciente, ¿tú cómo harías para saber cuánto le tienes que poner? ¿Qué harías tú? Si el médico te dice, Jefferson, por favor, póngamele a este paciente 5 miligramos de nitroglicerina, ¿tú qué harías? Pues esto es una pregunta, ustedes no tienen por qué saberlo, por supuesto, pero digamos que te digo que haría una regla de 3. Profe, pues se haría así la regla de 3 para ver cuánto se le va a administrar. Entonces, exacto. Por ejemplo, en este caso, es importante hacer una regla de 3. Vamos a hacer un pequeño, dale un segundito. Y ahorita les dejo anotar porque me parece importante que
que tengan esto también, este concepto claro. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos están diciendo que la ampolla tiene 50 miligramos. No están viendo, espera. Para que puedan ver. Entonces, si me dicen a mí que la ampolla tiene 50 miligramos, ¿sí? Pero la presentación del medicamento me dice que en esos 50 miligramos hay 10 mililitros. Acuérdense que los miligramos es concentración sólida, por decirlo de alguna manera. Y los mililitros, siempre que nos hablen de mililitros, nos están hablando de líquido, ¿sí? No se nos olvide eso. En enfermería nosotros siempre vamos a escuchar tantos mililitros, la ampolla viene por tantos mililitros, pero donde nosotros realmente nos tenemos que concentrar es en cuál es la cantidad que nos están pidiendo administrar en miligramos. Entonces, por ejemplo, aquí es muy fácil. Si ustedes dicen, la ampolla viene por 50 miligramos y 10 mililitros, entonces lo que dijo Jefferson, se puede hacer una regla de 3. Entonces yo digo, bueno, si la ampolla viene de 50 miligramos en 10 y necesito administrar 5 miligramos, ¿cuánto tendré que colocarle? ¿Qué haremos aquí? Aquí lo que podemos hacer es una regla simple de 3 y es multiplicar 5. Multiplicamos 5 por 10, que eso nos da, ¿cuánto? 50. Y lo dividimos, o sea, multiplicamos en cruz. No sé si de pronto ustedes alguna vez habían hecho algún tipo de operación de esto. Entonces lo que uno hace es que uno multiplica en cruz. Entonces siempre se divide sobre el que queda con la X. Entonces aquí multiplicamos en cruz el 5 con el 10, eso nos da 50, no le vamos a poner unidad porque si se dan cuenta estamos mezclando miligramos con mililitros, no le vamos a poner unidades para saber por ahora. Y lo dividimos sobre 50, entonces 50 sobre 50 sobre este 50, ¿cuánto nos da? 1. Eso nos da 1. ¿Qué significa eso? Que esta variable la despejamos, esto es igual a 1 mililitro. O sea que al paciente habría que ponerle 1 mililitro de esa solución. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Es despejar una ecuación. Es despejar una ecuación. Entonces, por ejemplo, si la ampolla a mí me dice, no, es que yo tengo una ampolla que tiene 5 mililitros, 5 mililitros, y de esa ampolla viene la concentración de 25 miligramos. ¿Sí? Siempre las presentaciones de los medicamentos, si ustedes se dan cuenta, siempre vienen mililitros y los miligramos. Entonces, aquí me dicen que en una ampolla de X medicamento, pongámosle metoclopramida, que no viene así, pero bueno, pongámosle que la metoclopramida, entonces me dicen, no, es que de la metoclopramida vienen 5 mililitros con 25 miligramos, pero es un niño, y entonces al niño yo necesito administrarle solamente 15 miligramos. 15 miligramos. Entonces ponemos el número que necesitamos administrarle debajo de los miligramos y los mililitros, pues como no sabemos, queda como incógnito. Entonces no sabemos cuánto hay que ponerle. ¿Y qué hacemos ahí? El mismo ejercicio que hicimos arriba. Vamos a multiplicar en cruz 15 por 5. ¿Cuánto nos da? 75. Entonces 15 por 5 nos da 75. Y eso lo 25, dividimos. 25, Perdón, profe. 25, sí. 15 por 5, 25 no. Por 5, 25. No. 75, profe. Sí. 5,75. Sí. 15 por Eso 5, 75. 75. Yo por eso, no. O Las calculadoras están mal. sea, si la calculadora está mal, imagínense. 75. Y esos 75 lo dividimos por qué número? 25. 25. Por 25. Da 3.
Da 3 miligramos. Eso da 3 3, o miligramos. sea, ¿3 qué? ¿Cuántos mililitros nos tocaría ponerle a ese niño? Mililitros. Necesitamos saber cuántos mililitros le vamos a poner de esa ampolla. Ya tenemos la orden médica, o sea, la orden médica nos está diciendo póngale 15 miligramos a ese niño. Pero ahora yo digo, hijo de madre, 15 miligramos, ¿cómo voy a hacer? Pues lo que tengo que ir a mirar es cuántos mililitros de esa ampolla tengo que ponerle al niño. Entonces, por eso despejamos, por eso decimos que 5 mililitros tiene mi ampolla de metoclopramida, y esa ampolla de metoclopramida tiene una concentración de 25 miligramos. Hasta ahí, esa es la información que yo tengo. El doctor me dice, póngale 15 miligramos. Entonces yo pongo acá debajo de miligramos, pongo los 15 miligramos debajo de este otro miligramo, y la otra me queda como incógnita. Yo no sé cuánto me toca ponerle, que eso es lo que tengo que entrar a averiguar. Entonces ya despejamos y multiplicamos ese 15 por ese 5 y lo dividimos por la cantidad. 25 por 15, ya dijimos 75, y lo dividimos por la que está con la incógnita, por 25. Y eso nos da 3, ¿cierto? Computador y calculadoras. Eso nos da 3 mililitros, porque lo que yo necesito saber es cuántos mililitros le voy a colocar, porque ya sé que esos miligramos, pues son 15 miligramos, que es la orden médica, pero necesito saber cuántos mililitros. ¿Quién no entendió? Profe, una pregunta, o sea, ¿qué miligramos siempre tiene que estar debajo de miligramos? Sí, O sea, si voy a hacer regla de 3, sí. ¿cuántos mililitros es lo mismo debajo de mililitros? Sí. Siempre si voy a hacer regla de 3, sí. Siempre si voy a hacer, o sea, si ustedes van a hacer este ejercicio, entonces hagámoslo al revés, como para que miren. Entonces, lo que pasa es que nunca mandan por mililitros, siempre a ustedes les van a la concentración así. A ustedes el médico no les va a decir, colóquenle 15 mililitros de nitroprusiato, por ejemplo, nunca. Ellos siempre les van a dar la orden médica en miligramos o en gramos o en unidades, ¿sí me entienden? Entonces, por eso digamos que sacar una fórmula para decir cuántos mililitros le va a poner a un paciente, eso no, siempre se maneja así. Siempre yo voy a tener de mi medicamento, siempre voy a tener 2 cosas importantes, que es la concentración y en cuanto esa concentración, en cuanto está diluido. Entonces, desde que yo tenga esos 2 datos, ya. Y la orden médica, si a mí me dicen, colóquele tantos miligramos, ya yo lo que hago es jugar a una regla de 3, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Quién no entendió? Y volvemos y hacemos otro ejercicio, porque esto sí es importante que lo sepan, chicos, de verdad. ¿Tú entendiste, Dayana? Sí, profe, sino que pues nosotros preguntamos porque es que la profesora que nosotros tuvimos en la mañana realmente no nos explicó absolutamente nada y tuvimos problema con ella. Y pues no sé, como algunas compañeras como que se ponen de mal genio que nosotras preguntamos. No, no importa. Lo importante es que esto, yo sé que de pronto ustedes ya vieron esto. Sí, Seguramente. nosotros lo vimos, profe, sino que como yo veo compañeras que hacen caras, entonces como que me da mal genio. No, pero no te preocupes. Aquí lo importante es que quede claro para todos. O sea, que ninguno se vaya con dudas, inquietudes, sino que quién sabe si vuelvan a ver este tema en algún momento. Entonces, no importa si preguntan, o sea, pues si no les gusta a los otros compañeros, es más, los otros compañeros lo que hacen es reforzar. Pero entonces sí es importante que si les queda alguna duda, por favor, me lo hagan saber. Sí quedó claro, ¿sí? ¿Cómo se hace la regla de 3? Listo. Bueno, si ya lo habían visto, pues mucho más fácil. Listo. Entonces, bueno, digamos que con ese ejemplo partimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los otros ejemplos siempre viene la presentación, siempre viene cuánto viene concentrado y cuántos mililitros. ¿Sí? Entonces, lo otro importante acá es saber, digamos, en 50 miligramos se divide 50 en 10 para saber por cada mililitro cuántos miligramos hay. Entonces, eso también es otra cosa que es importante que ustedes sepan. Entonces, se usa metoclopramida, que es para las náuseas, para ayudar al vómito,
omeprazol, que es protector de la mucosa gástrica, ondansetron también es para el vómito en pacientes que no se pueden manejar con omeprazol, con otro medicamento, con metoclopramida, porque esto es mucho más fuerte, ranitidina, la somatostatina, que era para los sangrados de vías digestivas. Entonces son como medicamentos porque ustedes, diclofenac para el dolor, meperina para el dolor, morfina para el dolor, dexametasona, que son antiinflamatorios, corticoide, bicarbonato de sodio, pues para ayudar a reponer cuando el paciente está con hiponatremia, el potasio, que es lo que yo les decía con el potasio, siempre, si se colocan más de 15.000 equivalentes, siempre hay que ponerlos mejor por un acceso central. Fentanil y ketamina son medicamentos que se usan para relajar al paciente cuando se va a intubar, se usan mucho en anestesia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, aquí nos está diciendo en la nitroglicerina que 50 miligramos en 10 mililitros, pero hay otras que dicen que tiene 15 miligramos por cada mililitro, y en total tiene 20 mililitros, o sea, ahí es donde le toca a uno empezar a jugar. Uno mira la presentación y cuando son dosis pequeñas, uno empieza, bueno, tiene tanto, y empezar a jugar y hacer las conversiones de los medicamentos para saber cuántos miligramos se le debe colocar al paciente. Aquí lo más importante es 2 miligramos, o sea, la concentración de medicamento que hay que poner. ¿Listo? ¿Quedamos claros hasta acá? Listo. Entonces, esto fue en cuanto a medicamentos, pues espero que haya quedado claro, digamos, las generalidades, importante que ustedes sepan y conozcan. Ya a medida que ustedes van, pues van con su experiencia clínica, ya empiezan a conocer un poco más, empiezan a conocer más medicamentos, a saber cuáles son las presentaciones, a saber cuáles son de ampollita blanca, cuáles son de ampollita de color café. Entonces, algo muy importante que yo saqué también acá es el control de líquidos administrados y eliminados. De pronto esto se hace mucho en los servicios que no son de urgencias, pero para que ustedes tengan claro la importancia de hacer un adecuado control de líquidos, porque pues en pacientes en reanimación y en urgencias pues hay que empezarlo a hacer. Entonces, pues vamos a hablar un poco de cómo está distribuida el agua en el organismo para que ustedes sepan un poquito de fisiología de cómo funciona. Entonces, pues ustedes saben el componente, uno de los componentes abundantes del cuerpo es el agua. Este se distribuye a través de las células y los líquidos extracelulares y las estructuras de sostén. O sea, nuestro cuerpo representa el 70-80% está compuesto por agua. Entonces, pues esto varía según la edad, según el grupo de edad en que se encuentra el paciente, según el sexo. Entonces, la distribución de nuestra agua corporal está dividida en agua intracelular, más o menos la mitad del agua que nosotros tenemos, es del 50 al 58%. Eso se encuentra, es el agua que se encuentra dentro de las células, ¿sí? El agua que se encuentra fuera de la célula extracelular, que puede ser plasma, líquido intersticial como linfa o líquido cefalorraquídeo, todo eso corresponde entre un 38 y 46%. Y otro tipo de agua que se encuentra es el agua transcelular, que es producto que es en un menor porcentaje, es de 2.5, que es el producto de secreciones y excreciones pues, que nosotros tenemos. Entonces, como de esta manera, así a grosso modo es como se distribuye el agua a nivel corporal. Listo. Entonces, digamos que es importante saber que con base en el peso corporal los requerimientos de agua pues varían entre 21 y 43 mililitros por kilo. Entonces, eso depende del peso del paciente. Entonces, si es un paciente pues obeso, pesadito, más grande, pues es un paciente que va a requerir mucho más cantidad de agua, ¿sí? Y pues digamos que el promedio es de 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por kilo. Entonces, digamos que el promedio es de 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, pues va a requerir 32 mililitros por agua, o sea que una persona, por ejemplo, que p
69, 69 kilos y el promedio es 32 de agua, necesitaría 2.208 mililitros de agua como para equilibrar. El balance de agua y electrolitos está determinado por el volumen de agua ingerida y el volumen de agua que se excreta en nuestro organismo. Entonces, las fuentes de agua incluyen el agua que genera el metabolismo oxidativo, el agua consumida, con los alimentos que son ricos en agua, como las frutas y las hortalizas, entre otros. Entonces, esa es la manera como nosotros obtenemos agua. Y se elimina por la excreción de la orina, el sudor, secreciones gastrointestinales, el vapor y el aire expirado. Entonces nosotros cuando sudamos, estamos excretando agua, cuando de pronto hay alguna, no sé, de pronto una diarrea, por eso es que las personas cuando tienen diarrea se deshidratan fácilmente, pues porque pierden grandes volúmenes de agua. ¿Listo? ¿Qué condiciones requieren que el paciente tenga un control estricto de líquidos? Entonces, el control estricto, obviamente, como su nombre lo indica, es un monitoreo que se debe tener de los líquidos que el paciente está administrando y está eliminando, ¿sí? Y ese control lo debe llevar a enfermería, o sea, ustedes. Por eso es importante que conozcan y manejen muy bien este tema. No todos los pacientes requieren control de líquidos, pacientes con casos excepcionales, por ejemplo, pacientes mayores de 65 años, pues donde tenemos que mirar cómo está la función de su riñoncito, pacientes en estado crítico por enfermedades agudas o traumatismos graves, grandes quemaduras, los pacientes quemados siempre hay que hacerles control de líquidos, hemorragias de vías digestivas, entonces es importante. También en pacientes en estados postoperatorios de cirugías mayores, cirugía de corazón, cirugía de cadera, cirugía de hígado, las cirugías que son cirugías grandes, son cirugías que requieren que el paciente tenga un control adecuado de líquidos. Pacientes con enfermedades crónicas como falla cardíaca, ustedes saben que en la falla cardíaca el paciente hace edema, entonces es importante controlarle. La diabetes, la enfermedad pulmonar crónica, obstructiva del EPOC, las alteraciones hepáticas, el cáncer y las insuficiencias renales. En todas estas enfermedades es importante hacer un adecuado control de líquidos. Los pacientes de difícil hidratación e infusión de volúmenes mayores a 150. Pacientes que les dejan un goteo continuo de 150 mililitros por hora, eso es mucho. Y pues es importante llevar un control de líquidos para saber cómo está el balance. Que ya vamos a mirar eso. Pacientes que también tienen restricción de líquidos para no sobrepasarnos con ellos, no sobrehidratarlos. Pacientes con drenajes altos por ileostomías o fístulas enterocutáneas. Las ileostomías se le colocan a los pacientes cuando tienen problemas, cuando han tenido tienen intervenciones quirúrgicas donde les dejan una bolsa porque han tenido algún daño a nivel de los intestinos, entonces le dejan como una abertura a una bolsa y por ahí es que hacen excrementan pues su bolo fecal. Entonces en estos pacientes hay que hacerle control de líquidos. Pacientes con pérdida excesiva de líquidos, requerimientos aumentados como lo que les decía, diarrea, fiebre. Pues estos pacientes digamos que estas son las condiciones como que requieren control de líquidos. Muchas veces los médicos no les dejan, digamos que eso también va a criterio médico, pero también si nosotros vemos que tenemos un paciente con una falla cardíaca y que se está hematizando y nosotros tenemos la autonomía de decirle voy a hacer a este paciente control de líquidos y le voy a registrar todo lo que consuma, todo lo que tome y todo lo que elimine. Pues eso va muy de la mano pues también con lo que nosotros identificamos de los pacientes. Entonces, ¿cómo se hace reanimación con líquidos? Entonces se deben colocar accesos venosos periféricos de grueso calibre con catéter 14 o 16, que como les decía ayer son los más grandes, los más gruesos, pues con los líquidos endovenosos que determine el médico.
Se debe administrar derivados sanguíneos como la sangre, plasma, plaquetas. Se puede usar el calentador de sangre y dispositivos de infusión rápida pues para que sea mucho más rápido el proceso. La sangre obviamente no se debe pasar a chorro o en bolo, sino que se debe pasar también a un goteo porque hay que hacer control de los signos vitales cuando a un paciente se le pasa sangre o los otros hemoderivados. La necesidad de administrar líquidos no tiene prelación sobre la vía aérea y la respiración. Recordemos que lo primero que se debe hacer es ABCD. A, vía aérea, B, respiración. Entonces eso siempre va a tener la prelación, siempre va a tener la prioridad. Ajustarle y compensarle la parte de la vía aérea y la respiración y después ahí sí. Los esfuerzos para canalizar una vena no deben interferir con los procedimientos para corregir los problemas de la vía aérea o de la respiración, los cuales son prioritarios. Una vez iniciado el suministro de líquidos endovenosos, se debe medir la respuesta pues, a través de los signos vitales, el estado de conciencia y si el paciente está haciendo diuresis. Entonces, digamos que esto es lo importante en cuanto a la reanimación con líquidos endovenosos. ¿Qué soluciones podemos encontrar? Está la solución salina normal al 0.9%, que esa es una solución isotónica. Puede producir sobrecarga de líquidos cuando le pasamos mucho al paciente. Y el 25% de lo administrado permanece en el espacio vascular. Solución salina que es a la mitad de la concentración, que es 0.45%. Esta es una solución hipotónica, es decir, que tiene más baja concentración. Mueve líquidos del espacio vascular hacia el intersticial y al intracelular, por eso, digamos que por eso es una solución hipotónica. Ayuda a disminuir la viscosidad sanguínea, puede provocar hipovolemia y puede favorecer edema cerebral. Digamos que son como los cuidados que se deben tener con esas soluciones. La dextrosa también es hipotónica. Esta también permanece en el espacio vascular. No es la opción para colocar en una reanimación con líquidos, porque pues la dextrosa lo que trae es azúcar, básicamente contenido de azúcar, entonces pues no se debe usar para reanimar a un paciente, para colocarle líquidos en una reanimación. Lactato de Ringer, que es otra solución que ustedes van a escuchar mucho. El lactato de Ringer contiene electrolitos y lactato. También puede producir sobrecarga de líquidos si le pasamos muchos al paciente. Puede producir acidosis, pues porque aumenta el ácido láctico. Puede producir también alcalosis metabólica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si bien los líquidos son importantes, hay que tener precauciones también con ellos porque pueden, como los medicamentos, pueden producir efectos secundarios. Hay otra solución que se llama solución salina hipertónica, que lo que puede provocar hipernatremia, pues porque tiene alto contenido de sodio y hace que la célula se deshidrate. Y los coloides naturales, que son plasma, albúmina, el plasma, pues que tiene todos los factores de coagulación, puede producir reacción de hipersensibilidad y ayuda y expande el volumen sanguíneo. Y estos son ya, pues digamos que ayudan a expandir el volumen cuando hay riesgo de edema intersticial. Entonces la albúmina es, de pronto van a escuchar